Un saludo muy especial a todas las personas. Hoy jueves 17 de septiembre. Luza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Verónica, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta bitácora de vida. Estamos saludando a las personas que ya estaban esperando que nosotros entráramos al aire y a quienes nos vean en el futuro, y vamos a darle un espaciecito como de costumbre a quienes se van a ir uniendo a este Facebook Live que hemos preparado muy especialmente para hablar de los duelos de la pandemia. Para nosotros es muy importante que vayamos caminando en ese recorrido de ir encontrando herramientas para lograr una vida lo más saludable, feliz y larga posible, ¿cierto, Luza? Así es, empezamos con este proceso de las bitácoras virtuales ya desde hace varios meses y pues acá seguimos esperando de verdad acompañarlos y haciendo un pequeño aporte. Este es nuestro granito de arena. Claro que sí. Hoy estamos esperando que Yetsenia Cano se pueda unir con nosotros. Cuando hay directos, cualquier cosa puede pasar, entonces ha tenido algunos inconvenientes en términos de transporte, pero esperamos que se pueda unir. Y si no, igualmente yo sé que más adelante en la próxima bitácora podremos compartir con ella y acompañarlos a ustedes en este caminar, como les he mencionado. Mientras que las personas se van uniendo, Luza, vamos les contando de los servicios que prestamos en Otro Rumbo Fundación, que es lo que nosotros estamos trabajando desde hace 7 años. Bueno, queremos recordarles entonces que nosotros buscamos y tenemos como propósito acompañar a las personas a experimentar plenamente su existir, mostrándoles que siempre hay otra forma de ver la vida. Este mes, desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre, pensando en eso y pensando en las necesidades que tenemos, pues estamos en una promoción, así que los invitamos a aprovechar y apartar su cita también para cuidar nuestra salud mental. Recordemos que no somos pedacitos, sino que somos un todo y en ese sentido pues nuestra salud mental se puede ver afectada por muchas cosas, pero también cuando no estamos bien, pues se va a reflejar en otros aspectos de nuestra vida. Claro que sí, es contarle a la gente que estas bitácoras de vida que nosotros venimos realizando desde el mes de abril a través de Facebook Live son un trabajo, o sea, el producto de un trabajo que venimos haciendo desde 2014, estos espacios de reflexión, de sensibilización en temas de salud mental, porque lo que buscamos es que le perdamos el miedo a ese término salud mental y que lo asumamos no desde la enfermedad. Salud mental, ay, es que tiene un problema en su salud mental. No, sino desde la sanidad, precisamente desde el bienestar. Eso es lo que buscamos con estas bitácoras, es generar esa sensibilización, que tengamos en cuenta, como lo mencionaba ahorita Luz Adriana, que somos seres integrales, no fragmentos, no pedacitos, y que es importante ese cuidado, pero para cuidarnos pues hay que tomar acción. Y en ese tomar acción Claro, que nosotros intervenimos aquí a través de lo que hacemos. y de hecho, si recuerdan, en la bitácora pasada hablábamos un poco de esto y hablábamos de la definición de salud mental y de cómo se ha afectado nuestra salud mental durante este tiempo de pandemia, pero también los aprendizajes que hemos tenido en términos emocionales, en términos sociales, en términos personales, familiares. Entonces, bueno, creo que la invitación es muy clara, es también a cuidarnos, a cuidar nuestra salud integral, empezando o más bien acompañándola, por supuesto, de la salud mental. Claro que sí. Bueno, Luza, un segundito que estoy por acá compartiendo el enlace y ya listo. Vamos entonces a dar inicio al tema de hoy, que es importante que hablemos de los duelos, es importante que nos conectemos con ellos porque hacen parte de la vida, hacen parte de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros experimentamos, porque es que resulta que
cada que nosotros tenemos cambios inesperados, cuando nosotros sufrimos algún tipo de pérdida significativa, pues ahí aparece ese proceso o esos procesos de duelo como el recorrido que nosotros debemos realizar para poder llegar a la superación de las dificultades a las que nos enfrentamos cuando vivimos con esa realidad de los cambios o de las pérdidas. Y digo vivimos con esa realidad porque nosotros no podemos separarnos, no podemos pretender una vida lineal. La vida es de cambios, siempre los estamos experimentando constantemente. Algunos son muy significativos y nos sacuden, otros pasan incluso inadvertidos, pero la vida es de cambios. Entonces, yo quiero, Luza, que le empecemos a contar a la gente para dar bueno, el segundo paso es qué son esos duelos, o sea, en qué consiste un duelo. Bueno, yo quiero antes de, pues además de darle la bienvenida a todos los que se siguen uniendo, contarles un poquito por qué surgió como la idea de hablar de este tema. Y es que hemos escuchado y con las personas que se acercan a la fundación nos hemos dado cuenta que de verdad, pues la pandemia implicó un cambio para todos, grandísimo, ¿cierto? Algunos agradecen en parte un poco todo lo que sucedió porque esos cambios les permitió hacer, pues, ver cosas que no habían visto, les permitió traer muchos beneficios o les trajo muchos beneficios en su vida, pero también muchas otras personas eh, pues no agradecemos tanto por la pandemia, ¿cierto? O quizás en algunos momentos nos ha costado más asumir todo esto que pasó. Entonces, en ese sentido, queremos hablar de los duelos de la pandemia. Y es importante mencionar que los duelos no solamente se dan cuando muere una persona, sino que el duelo es un proceso natural que tenemos ante una pérdida, ¿cierto? Pero para hablar de eso, pues la pérdida o lo que se pierde debe ser significativo para nosotros. Es decir, yo no voy a armar o yo no voy a realizar un proceso de duelo si se me pierde, no sé, 50 pesos, ¿cierto? A menos que esos A 50 menos que los pesos, necesitemos para algo muy importante. exacto, o los necesite para algo muy importante o tengan un valor emocional pues bastante grande para mí, ¿cierto? Me lo regaló tal persona, significa esto, simboliza tal cosa, qué sé yo, fueron los 50 primeros pesos que me gané en mi vida. Ahí O sí realizamos un se me ocurre algo muy práctico, Luza. O eran los 50, bueno, no hablemos de 50 pesos porque de pronto es muy bajita la suma. Hablemos de 500 pesos. Eran los 500 pesos para ajustar el pasaje, para ir a presentar una entrevista de trabajo en un momento crucial de mi vida. Y no pude llegar a la entrevista. Total. Ahí esos 500 pesos cobran importancia, ¿cierto? Pero si no, si simplemente yo iba caminando y llegué y yo dije, ve, yo tenía una moneda de 500 que la habré hecho, seguramente no implica un duelo. Esto para decir justamente que cuando hablamos de un duelo, hablamos de un proceso que realizamos ante una pérdida de algo que era significativo para nosotros o de alguien que era significativo para nosotros. Entonces los duelos en ese sentido pueden ser frente a una persona, frente a una situación, frente a una cosa, en fin. Y eso es tan importante que lo tengamos en cuenta, Luza, porque yo sé que te ha pasado, igual que a mí, que muchas de las problemáticas que atendemos en consulta están relacionadas con duelos no elaborados, con esas pérdidas que no logramos asimilar, que no logramos aceptar, con personas que se niegan a vivir el cambio que le trae la nueva realidad. Entonces, esos duelos no elaborados se transforman en duelos patológicos y se transforman en problemas que afectan la salud mental y la salud integral. Totalmente. Además que pocas veces lo reconocemos como duelo, ¿cierto? Incluso, pues lo vamos a ver ahorita, una de las etapas del duelo es justamente la negación, ¿cierto? A mí no me pasó nada, yo estoy bien, la vida sigue, no importa, ¿cierto? O quizás es increíble que esto haya sucedido, ¿cierto? Porque
no sucedió de diferente manera, ¿cierto? O no creo que haya sido así. En fin, empiezan a llegar un montón de cosas y no reconocemos y no le damos el peso a la pérdida que debe ser. Y de hecho recuerden que ya lo hemos hablado varias veces, con las emociones también hay que hacer pausa y escucharlas. Claro que sí. Y precisamente ese es uno de los elementos que nos ha motivado a tocar este tema hoy, porque bien decía Luza en esa introducción que de pronto yo me iba saltando, nosotros elegimos el tema del duelo porque hemos vivido innumerables pérdidas durante este proceso de pandemia. Y son muchas las circunstancias que de una u otra forma todos hemos ido enfrentando, pero a veces el desconocer lo que nos está pasando hace que no prestemos la suficiente atención. El entender que debemos soltar, que debemos desaferrarnos, que debemos dejar ir como un proceso sano, nos hace a que, por el contrario, nosotros revivamos, relastimemos, abramos más heridas, nos sigamos haciendo daño y terminemos viviendo una vida supremamente difícil para nosotros y quizá para las personas que nos rodean. A mí se me ocurre, escuchando a Verónica, hacer el paralelo del duelo, pues también como cuando tenemos una herida y debe ser cicatrizada, ¿cierto? Entonces, a veces cuando no llevamos un duelo tranquilo o cuando no aceptamos que estamos en un proceso de duelo, pasa como si nos estuviera sanando la herida y le quitamos la cascarita, ¿cierto? Como la costrica que se hace. Entonces se la quitamos y se la quitamos y se la quitamos y en el fondo esa herida tarda más en sanar. En el fondo esa herida es más difícil de sanar. Por eso entonces hemos decidido hablar un poco de esos duelos, que ya trayéndolos a la pandemia, pues creo que nos ha dejado bastante. Cuéntenos ustedes también un poco por los comentarios cómo han sentido o qué duelos creen que han tenido que realizar. ¿Cuáles son los cambios más significativos que ha traído la pandemia? Yo creo, yo estoy convencida que todo lo que nos pasa en la vida, y me lo han escuchado decir en algunas ocasiones y me lo seguirán escuchando decir, todo lo que nos pasa en la vida es justo lo que necesitamos, aunque no lo comprendamos en el momento, aunque nos lamentemos, aunque digamos, ¿por qué a mí? Que es una de las preguntas que se vuelven recurrentes en una de las etapas del duelo. ¿Por qué a mí? Como si fuera un asunto de castigo y dejamos de lado la posibilidad que nos traen los cambios. Y vuelvo y digo, así en el momento no los comprendamos, así sean muy dolorosos, todo lo que recibimos, lo recibimos en el momento preciso, con una intención muy clara, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para aprender, lo necesitamos para crecer, lo necesitamos para ampliar la mirada, para encontrar otras formas de ver la vida, como lo dice nuestro eslogan en la fundación. Entonces, que ustedes se animen y compartan con nosotros cuáles han sido esas pérdidas o esos cambios significativos y qué les han traído esas pérdidas o qué les ha traído esos cambios. Puede que en algunos casos, en cuestión de meses, no tengamos respuestas, pero si ya han tenido respuestas con relación a lo que les ha traído los cambios, pues rico que lo compartan con nosotros. Bueno, Luza, ya habiendo ampliado lo que son los duelos y también si queda alguna duda con relación a qué es duelo, cuándo se presenta el duelo, pues entonces empecemos a hablar con algo que ya introduje, las etapas del duelo y que vos también lo mencionabas ahorita. Y lo primero que sucede cuando nosotros tenemos un cambio inesperado que en términos generales conlleva a una pérdida, porque también lo planteaba Luza en un principio, cuando hablamos de duelo no hablamos exclusivamente de duelo por muerte, hablamos de una pérdida, perdí el empleo, perdí la casa, perdí la fortuna, perdí una relación. Cualquier pérdida cualquier pérdida significativa nos puede llevar a un duelo. Cuando se presenta esa pérdida, cuando se presenta ese cambio abrupto, nosotros generalmente experimentamos un momento de negación.
no lo podemos creer, pareciera que todo fuera un sueño, nos acostamos a dormir y al despertar sentimos como si estuviéramos soñando, pero volvemos a la cruda realidad. Digo la cruda realidad porque es que así es que se siente. Así es que se siente cuando nosotros despertamos y nos damos cuenta que eso tan terrible para nosotros en el momento, sí es cierto, y eso hace parte de ir asimilando ese primer momento de la negación. Pero hay una situación cuando nos quedamos negando, entonces se nos complican las circunstancias del duelo. Y el asunto de la negación, yo creo que lo vivimos en todo, ¿cierto? Pensemos, bueno, obviamente cuando muere una persona, ¿cierto? Pero pensemos también, por ejemplo, el inicio de la pandemia. ¿Cuántos dijimos, eso de ser chismes, están exagerando, que usen tapabocas, oiga pues, ¿cierto? ¿Cuántos dijimos, ese asunto del coronavirus no es tan fuerte como lo piensan, eso es una gripita y ya, ¿cierto? Y eso Yo me cuento entre esas. yo también, ¿cierto? Y eso hace parte del proceso de negación. Cuando no creemos que lo que está sucediendo es real, entonces empezamos a buscar otras opciones que expliquen lo que estamos sintiendo o lo que está pasando. Y después del proceso de la negación, viene entonces la etapa de la ira. Y ahí es donde podemos sentir rabia, ¿cierto? Recuerden que lo hemos dicho muchas veces, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones de hecho tienen una función y en ese sentido la rabia tampoco está mal sentirla, ¿cierto? La cuestión con la etapa de la ira es que sentimos rabia con nosotros mismos, con lo que perdimos, con el contexto, con todo lo que pasa y empezamos a buscar culpables. Entonces, si yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera pasado esto. Si yo no me hubiera echado los 500 pesos y no de pronto me hubiera echado un billete de 1000, a mí no se me hubiera perdido los 500 pesos que hablábamos ahorita al inicio, ¿cierto? O si esta persona hubiera actuado de esta manera, entonces no hubiera pasado. Y eso constituye un poco la segunda etapa del proceso de duelo, que es la etapa de la ira. Y es muy importante tener en cuenta que esa etapa de la ira está relacionada, y ya lo menciona Luza, pero quiero hacer hincapié, con buscar culpables. Se relaciona con la culpa, muy directamente con la culpa. Es culpa de Dios que permitió que me sucediera esto, es culpa de la persona que se murió porque se murió, de la manera como se murió, o es culpa de mis socios que no cuidaron bien el patrimonio de la empresa, es culpa de los empleados que no trabajaron como debieran haber trabajado. Entonces, siempre la ira, esa etapa de la ira, va a estar relacionada con el proceso de culpa y la ira puede ser incluso hacia nosotros mismos. ¿Qué es importante? Que de una etapa a otra siempre vamos a ir pasando, a veces incluso devolviéndonos, pero la negación cada vez va a disminuir más. Es decir, cuando yo voy asimilando que lo que me sucedió es real, yo ya voy dejando de negarlo, pero se puede quedar en una negación un poquito leve cuando yo quiero constantemente volver al pasado para recuperar en mi imaginación eso que perdí. Y de hecho, Verónica, qué pena, la Sí. siguiente etapa, que es la etapa de la negociación, entra a jugar un poco ese asunto, ¿cierto? Y es que a veces nos ponemos y dejamos libre la imaginación y nos llevamos como al pasado y empezamos a decir qué hubiera pasado si hubiera actuado así, si no hubiera actuado así, e incluso también a futuro. Y entonces empezamos a negociar con todos esos sentimientos que tenemos, con todas las demás personas, con todo el contexto que se ve involucrado en la pérdida que tuvimos. Sí, es que es una situación compleja, pero es una situación que se puede vivir todo el proceso de duelo y esa negociación hace que nosotros también vayamos, o sea, ¿qué es lo que busca el proceso de duelo? Que nosotros vayamos cayendo en el principio de realidad. ¿Cuál es el principio de realidad? Llegar a la etapa final, que es la etapa de aceptación, pero antes de llegar a la etapa de aceptación, nosotros debemos ir caminando un periodo de tiempo.
¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que los duelos no tienen un tiempo fijo. No es decir, se te murió alguien, entonces al año ya vas a estar bien. Entonces, 365 días, o si es bisiesto, 366 días, ya no vas a sentir nada. Es un proceso de tiempo. Y dependiendo lo que hayas perdido, si fue una persona por muerte, si fue una persona porque se acabó la pareja, porque se murió el amor de parte de la otra persona, pero vos seguís con ese sentimiento vivo, o porque se perdió un negocio, por lo que se hubiera perdido, todo depende lo significativo que haya sido para mí eso que se perdió, pero siempre va a ser un proceso de tiempo. Y muchas veces, como nosotros desde antes no aprendimos a elaborar duelos, los duelos se van acumulando, se van volviendo una montaña de duelos que, como se los mencionaba ahorita, puede terminar enfermándonos, puede terminar generándonos condiciones emocionales, condiciones físicas, condiciones en nuestra salud integral que nos afectan significativamente. Además, creo que es importante mencionar con este asunto del tiempo, que es un tiempo personal. Es decir, el tiempo en el que yo elaboro el duelo no es el mismo en el que Verónica elabora el duelo. Así hayamos perdido lo mismo. Es Ajá. diferente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, estas etapas, pues realmente es muy difícil decir, vea, la etapa de negociación se va a dar el primer mes. La de negación, después acá, ¿no? ¿Cierto? Son etapas que llevan y que yo llevo según también mi ritmo y según mi tiempo. Entonces, volviendo al Y hay asunto algo. de la... Ah, bueno, Pero, Luza, Verónica. hay algo que yo quiero puntualizar y precisamente en este instante, antes de que continúes con la siguiente etapa, y es que las etapas no son metódicas. No, no es que entonces va a venir la negación y rigurosamente después la ira y rigurosamente después la negociación y rigurosamente después la depresión, que es la etapa de la que seguramente va a hablar en este momento Luza, sino que esto puede ser una montaña rusa de emociones, así como cuando en la mañana podemos amanecer muy tristes y en el transcurso del día se nos sube el ánimo, hablo de ese proceso de duelo, o por el contrario amanecemos muy contentos, pero en el transcurso del día se nos va bajando el ánimo porque vienen los recuerdos, porque vienen muchas cosas. Esto es una montaña rusa de sentimientos y de emociones, y también en esas etapas nosotros podemos vivir esos momentos en diferentes episodios de ese proceso de duelo. Solamente hay dos etapas que siempre están al principio y al final. Al principio la negación y al final la aceptación o la resignificación del proceso de duelo. Luza. Bien, entonces llevamos justamente la negación, la ira, la negociación, y viene una cuarta que Verónica ya introducía y es la, creería yo, mal llamada depresión, ¿cierto? Porque cuando hablamos de esta etapa de depresión, no es que clínicamente o efectivamente la persona tenga depresión, sino que hay unos sentimientos relacionados con, digamos, con tristeza, con como que mejor no quiero hacer muchas cosas, mejor me quiero quedar tranquila, o no me quiero levantar, ¿cierto? Viene como con esos sentimientos que nos ponen más bien bajitos de nota, como llamamos coloquialmente. Sí. Y sí, eso es muy importante que lo diferenciemos de la depresión clínica. O sea, de la depresión, que es un problema que afecta a nuestra salud emocional. Pero también es importante, y voy a ser muy reiterativa con esto, que cuando nosotros no elaboramos bien los duelos, es muy probable que sí se presente una depresión en términos clínicos, es decir, el trastorno por depresión o un trastorno del estado de ánimo o un trastorno de ansiedad, ¿sí? Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de las etapas del proceso de duelo cuando se elabora bien. Y después de esa etapa de depresión o de tristeza, que prefiero que la llamemos la etapa de tristeza, ¿por qué se da esa etapa de tristeza? Porque ya dejamos de negar, ya dejamos de pelear desde la culpa y con la rabia, ya dejamos de negociar, ya estamos entrando en ese proceso de aceptar y que duele
porque duele mucho cuando perdemos algo o a alguien significativo, eso duele muchísimo. Entonces, obvio, vamos a sentir ese dolor, pero ahí también viene un momento crucial. Si nosotros empezamos a reprimirnos ese dolor y a creernos que tenemos que ser muy fuertes, a negar nuestras emociones, pues también corremos un riesgo muy grande. Entonces la recomendación siempre va a ser, siéntalo, sienta el dolor, no le huya al dolor porque va a terminar sufriendo. Y traigo la frase que es tan conocida, el dolor es inevitable, que hace parte de la vida, que cuando a nosotros nos duele algo, pues lo, lo, lo sentimos así como cuando algo nos alegra, pues estamos felices, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento se da cuando yo peleo con mis emociones y por miedo a sentir termino aferrada a algo o a alguien o a un lugar que ya no necesito, que ya no hace parte de mi vida. Incluso pueden Así ser es. recuerdos. Yo quiero agregar algo con la etapa de la aceptación y ya respondo por acá una pregunta que tenemos, y es que la aceptación tiene un componente también muy bonito que es la resignificación. Es decir, es encontrar una nueva manera o un para qué de lo que perdimos, ¿cierto? Un para qué lo perdimos, una nueva manera también de encontrar, no sé si lo podemos llamar así, quizás la presencia de la persona o el recuerdo de la persona o las enseñanzas de la persona, de una manera de hacerlo vida, pero si no fue una persona, sino que fue una situación, un trabajo, no sé, otras cosas, entendemos o empezamos también a aceptar y a encontrarle un significado diferente al por qué lo sucedió como todo esto. Eh, por acá nos saluda Sebastián, entonces un saludo para Sebastián. Y por acá también Camila nos pregunta que aproximadamente cuánto se considera que es el tiempo normal, entre comillas, del proceso de duelo. Eh, Creo que es muy oportuno ponerlo justamente en comillas, ¿cierto? Porque, pues, lo que hablábamos ahora, es un tiempo que de algún modo va a depender también del proceso de cada persona. Sin embargo, también pues existe como diferentes teorías y en algunas, por ejemplo, dicen que duelo se debería llevar alrededor de un año, año y medio, ¿cierto? Pero pues como les decíamos ahora, es algo que va a depender mucho del proceso también de cada persona. Yo a esa respuesta le añadiría que todo depende la etapa en la que se encuentre la persona después de un tiempo, después de un año, después de año y medio. Si nosotros encontramos que todavía se ubica en la etapa de la negación, después de un año, después de año y medio, después de 2 años, ya francamente podemos estar hablando de un proceso de duelo patológico. Igual si está negando, perdón, si está revelado contra la situación o si el llanto sigue siendo muy fuerte de 2 a 3 años, estamos hablando de que el duelo ya se está patologizando, porque ese camino en algún momento se atranca, ese camino en algún momento deja de recorrerse y la persona se queda ahí estancada. O porque niega ese duelo que puede suceder, un duelo paralizado, congelado, encapsulado, como se puede encontrar en la literatura, o porque se queda sufriendo con el duelo. Y esos duelos paralizados, congelados, como los queramos llamar, que muchas veces encontramos personas así, que después de una pérdida muy significativa pareciera que no hubiera pasado nada, son los duelos que más fácilmente luego explotan porque se acumulan, porque la persona se encarta y ahí, de todas maneras, es importante que la persona logre desatrancar. Me gusta mucho utilizar el ejemplo de la olla a presión de la cocina porque es el ejemplo más claro que nosotros podemos tener para entender el asunto de las emociones. Cuando le tapona la válvula, la olla a presión o olla universal, como la conozcamos en diferentes regiones, esa válvula hace una explosión gigantesca y puede destrozarnos la cocina y la casa.
Por eso es importante que siempre esté saliendo el vapor de una manera tranquila, de la manera que fluya. Por eso es importante que nuestras emociones vayan saliendo de una manera tranquila y de una manera que fluya. Así es. Bien, hemos hablado entonces hasta ahora de lo que es el duelo y de cuáles son las etapas del duelo. Entonces, hablemos un poco justamente de esos duelos que nos dejó la pandemia. De Muchos. nuevo les invitamos a que nos cuenten también, yo sé que son muchísimos, pero a que nos cuenten también si se les ocurre algún duelo que sientan que hayan tenido que elaborar debido a la pandemia. Yo creo, y bueno, si me permite Verónica, pues voy a empezar. Un duelo, por ejemplo, de la pandemia fue en términos sociales. Yo creo que tuvimos Total. que aprender a, no sé, a relacionarnos de una manera diferente y eso para mí implicó un duelo. Un duelo de la pandemia. No, es que yo puedo pensar en muchos. Infortunadamente a nivel familiar hemos sufrido varias pérdidas, unas con relación a la COVID, otras sin relación a la COVID. Hemos tenido varias pérdidas y más allá de la pérdida en sí, es el momento de la pérdida que no está la posibilidad de los rituales que acostumbrábamos. Entonces, eso produce que el dolor sea más intenso porque el acompañamiento no es igual. No es igual tener a la persona que te abrace y que te diga estoy contigo a tener una videollamada con un montón de gente saludándote. Pues no lo estoy diciendo vivido en carne propia, pero sí con personas muy cercanas a la familia. Y por el estilo, muchas pérdidas con relación a proyectos que no se pudieron materializar o que no pudieron continuar gracias a lo que ha sucedido por la pandemia. Total, yo quiero hacerles una pregunta y es si han puesto a revisar cómo van esos propósitos de año nuevo. Miren, yo me hice esta pregunta hace algunos meses y me sorprendí bastante de la respuesta, porque efectivamente, bueno, algunos, pues digamos que los pude haber hecho, los puedo hacer y quizás no he empezado a realizarlos. Otros, pues los he hecho, ¿cierto? Y ahí voy con esos propósitos, pero otros, muchos, cambiaron y se tuvieron que modificar por esta situación. Por ejemplo, ¿cuántos nos propusimos viajar? ¿Cierto? ¿Cuántos nos Sí, propusimos, no sé, crecer económicamente? Y sabemos que en este momento quizás el asunto económico sea más difícil. ¿Cuántos nos propusimos, no sé, hacer nuevos amigos? Quizás se nos redujo, ¿cierto? Entonces, realmente creo que si pensamos un poco en esos proyectos y en esos propósitos que nos pusimos en el año nuevo, pues nos vamos a dar cuenta que ahí quizás tuvimos que desarrollar también otros duelos. la libertad. Cuando estábamos preparando esta bitácora con Jetse, que finalmente no, parece que no va a poder unirse a nosotros, hablábamos de la libertad. Hemos perdido libertad con relación a lo que estamos experimentando con la pandemia. Pese a que ya no hay cuarentena, igual es esa libertad de ir donde queramos, porque pues no todo está a disposición. Y es la libertad que han perdido también las personas adultas mayores y los niños. Las personas adultas mayores porque ellos han tenido mayor restricción por el tema de su vulnerabilidad frente al contagio y los niños por la cuestión de el desarrollo de las actividades académicas en casa, el no poder estar dentro de sus instituciones educativas o sus colegios socializando. Un proceso que para los niños es fundamental en ese desarrollo psicoafectivo. Y esa libertad se perdió. ¿Por qué? Porque no es posible. Pero igual también se ganó, y ahí empezamos a hablar un poco de ganancias, la posibilidad de que las familias estuvieran juntas.
esta semana, lo cuento a modo de anécdota, teníamos una reunión con alguien del sector empresarial de nuestra región y nos compartía algo muy bonito, nos decía que había sido una bendición en términos familiares la pandemia porque había sido la posibilidad de compartir mucho con su esposo y su hija, que ha sido la oportunidad de reencontrarse, que incluso en este momento que se está volviendo a la normalidad, están viviendo su duelo de volver a la normalidad y dejar esa interacción continua que habían logrado durante este proceso de pandemia. Y Y eso yo ahí, creo que, perdón, Verónica, termina. no, iba a puntualizar, y ahí vuelvo a algo que también les mencionaba en un principio, los cambios constantes de la vida. Nosotros podemos proyectar futuro y es importante proyectar el futuro, pero no tenemos ni idea, no tenemos ni idea qué nos depara el futuro. Yo creo que en lo que nos cuenta Verónica, en lo que nos habla, eh, pues creo que ahí hay un poco, o está un poco relacionado el asunto también de la resignificación que hablábamos, ¿cierto? Entonces, perdimos algunas cosas con este asunto de la pandemia, pero también ganamos otras, lo que decía Verónica, ¿cierto? Y le encontramos un para qué. Sí, no pude viajar, pero descubrí, por ejemplo, que mi familia quizás estaba un poco dispersa y con esto nos unimos y nos fortalecimos como familia, ¿cierto? No pude llevar a cabo el proyecto que tenía en términos laborales, pero pude repensar lo que estaba haciendo para hacerlo mejor, incluso, ¿cierto? Es como todo eso que tiene que ver y que tiene relación pues como con el tema. No sé si se les ocurre algún otro duelo o alguna otra pérdida que nos haya dejado la pandemia y que de pronto nosotros no hayamos dicho. Sabemos que son muchísimas eh, y que quizás nos quedamos cortas al hablar de ellas, pero creo que también vale la pena entonces ahora preguntarnos, bueno, ya sabemos cuáles son las pérdidas, ya sabemos qué es el duelo, ya sabemos cuáles son las etapas, ahora qué hay que hacer para elaborar o para llevar a cabo el duelo. Yo creo que lo primero es darnos cuenta que necesitamos un proceso de tiempo y cada uno necesita sus tiempos. No pelear con eso, dejar de pelear con esa realidad. Si algo nos duele, hay que permitir que ese dolor esté hasta que ya vaya desapareciendo porque las emociones van disminuyendo. Nosotros no nos quedamos negando toda la vida, no nos quedamos con rabia toda la vida, no nos quedamos llorando toda la vida. La vida es de momentos y así mismo cuando algo difícil nos pasa. Entonces, que reconozcamos que es un proceso de tiempo. Que estemos dispuestos a soltar y a dejar ir. Se los planteaba en la última bitácora de vida corta, la semana anterior. Nosotros para poder reiniciar una vida nueva necesitamos soltar y dejar ir. Y para soltar y dejar ir es importante hacer un proceso de sanar, un proceso de perdonar lo que haya que perdonar, porque desde las culpas que repartimos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que otros hicieron, por lo que no hicieron, nosotros empezamos a generar heridas muy profundas hacia otros y hacia nosotros mismos. Entonces ahí es importante perdonar para poder sanar y estar dispuestos a recorrer ese camino de soltar. Nosotros no soltamos de la noche a la mañana, es un proceso, pero estar dispuestos. Y la actitud, en eso es fundamental, Luza, la actitud de aceptación y de gratitud, agradecer todo lo que tenemos, porque a veces nos concentramos en la queja de lo que ya no tenemos, en la queja de lo que perdimos y no estamos atentos disfrutando lo que tenemos en este momento. Y yo uno, eso que dice Verónica con algo que quizás hablábamos en la bitácora anterior, y es que a veces, o de pronto con esta pandemia, hemos asumido una postura de posponer, ¿cierto?
es como si la pandemia nos hubiera paralizado. Y sí, en parte sí, eso no se le niega a nadie, ¿cierto? Pero también hay muchas otras cosas que quizás no tenemos que paralizar y que hemos paralizado. Y en ese sentido, para elaborar un duelo en términos de la pandemia o en el marco de la pandemia, pero también en cualquier otra situación, es importante pues revisar la rutina y retomar en la medida de lo posible esas rutinas, ¿cierto? De hecho, si lo pensamos, un poco nos tocó así también con la pandemia, ¿cierto? Listo, un tiempito, unas semanitas, dejamos de trabajar por completo, pero llegó otro momento en que no, venga, entonces hay que seguir trabajando como podamos, ¿cierto? Entonces usted sigue en su casa o viene pocos días con muchos cuidados, en fin, volvimos a trabajar o a estudiar de una manera diferente, sí, pero intentar retomar esa rutina que hablábamos. Y ahí hay algo tan sencillo como la manera como vestíamos. Al principio, porque yo lo hacía, las primeras semanas en cuarentena, como estaba en casa, entonces ropa muy cómoda, ropa deportiva, porque estaba en casa, y llegó el momento en el que dije, ojo, es que esto no son unas vacaciones realmente, hay que empezar a asumir la dinámica de la nueva realidad, entonces volvamos al vestuario de siempre, porque hace parte de retomar esas actividades con todo lo que implican las actividades dentro de las posibilidades que tenemos hoy día. Y es importante también en ese sentido, pues justamente sacar tiempo para descansar, sacar tiempo para una buena alimentación, para un buen dormir. Yo sé y sabemos que de pronto cuando hay un proceso de duelo se nos puede alterar la alimentación, se nos puede alterar el sueño. Sin embargo, en ese proceso de retomar la rutina es importante también sacar esos espacios. Recuerden que si nos descompensamos, por ejemplo, en el sueño o si nos descompensamos en la alimentación, inevitablemente va a transversalizar todas nuestras áreas, incluyendo también la parte emocional. Y hay algo esencial, y es que cuando nosotros tenemos el ánimo bajo, cuando estamos tristes, las defensas se bajan. Y con las defensas bajitas, muy fácil nos enfermamos. Entonces, también es importantísimo cuidar nuestra salud física cuando estamos adoloridos por nuestros duelos. Que no se nos vaya a complicar porque fácilmente nos podemos enfermar, no solamente desde nuestra dimensión emocional, sino que nos podemos enfermar físicamente y como lo venimos planteando en la fundación, alguna de las dimensiones que se descompense va a afectar todas nuestras emociones, nuestras dimensiones porque somos una totalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las defensas que se bajan considerablemente cuando estamos tristes. Y uniéndolo también justamente a eso, es importante, pues ya en términos de las emociones, expresarlas, ¿cierto? Buscar a alguien de confianza y cuando tengamos la necesidad, pues hablar de lo que perdimos o de la persona que perdimos o del momento que perdimos, de cómo nos sentimos, es natural, ¿cierto? Y es importante también exteriorizarlo. Y si somos nosotros a quienes nos va a corresponder escuchar a la otra persona que ha perdido a alguien o a algo, pues es importante primero mantener la calma, ¿cierto? A veces nos cuentan un poco o cuando acompañamos procesos de duelo, pues es difícil, ¿cierto? A veces no es tan fácil acompañarlos, pero es importante también mantener como una postura tranquila, de escucha y además también un asunto pues de no juzgar, ¿cierto? De no decir, ay, es que usted, ¿cómo así? Usted todavía sigue llorando por eso, no, eso ya, no. Uy, Vamos a eso es permitir. fundamental. Eso es Recordemos que fundamental. todos tenemos nuestro tiempo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno. Muchas veces cuando una persona está en duelo, cualquiera que sea su duelo, para nosotros, los externos, se convierte en un disco rayado. Y el tema principal es su expareja, o es la empresa que perdió, o es la casa que dejó, o es su pueblo, al estilo de Jaimito el Cartero de, del Chavo, hablando todo el tiempo de su pueblo natal, Tangamandapio, porque es que eso que nos duele lo estamos recordando constantemente.
es importante que si queremos acompañar bien a una persona que está en proceso de duelo, la dejemos que hable, que exteriorice, que si 50 veces nos quiere repetir la historia, 50 veces lo haga. Si creemos que estamos encartados con eso y si creemos que ya se está pasando, pues que ya a las 51, pues ya no más. Entonces, que busque otra persona, si es necesario un profesional, pero es normal que una persona en un proceso de duelo quiera estar repitiendo su historia. No la mandemos a callar, porque lo que le estamos diciendo es, no sienta, tráguese lo que está sintiendo y enférmese. Indirectamente eso es lo que le estamos pidiendo. Total. Por acá tenemos dos preguntas. Entonces, Sí, no sé si las respondemos de una vez, que creo que pueden servir. La primera, sí, claro. Margarita nos pregunta, ¿cómo hacer para no tener miedo cuando salimos a la calle? ¿Eso es un duelo? Respondemos primero a esa y luego seguimos con la otra. Sí, dale, contestemos, Luza. Bueno, Margarita, pues realmente como hemos hablado, también el asunto de, digamos que primero de entrar y de no poder salir implicó un duelo, ¿cierto? Pero ahora también el de algún modo salir y dejar lo que hemos construido adentro, para algunas personas, como en la experiencia que Verónica nos contaba, ha representado un duelo. Yo creo que es muy difícil decir no tengamos miedo, ¿cierto? Creo que eso se puede ubicar también en un asunto dentro de las etapas del mismo duelo, pero es importante pues justamente empezar a identificar primero qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me genera miedo específicamente, ¿cierto? Si lo que me genera miedo es encontrarme con gente, contagiarme, si lo que me genera miedo es contagiar a otra persona, ¿cierto? ¿Qué me genera miedo? Y empezar ese proceso de aceptación también, ¿cierto? Y en ese proceso de aceptación entra, insisto, el asunto de resignificar, y la resignificación en este caso va a estar relacionada no solamente a si salir o no salir, sino a cómo salir y a cómo me cuido. Entonces, es resignificar también la forma como salgo a la calle, creería yo. No sé, Bueno, Verónica, ¿qué piensas? bueno, Luza, ya estamos en el último trayecto de este espacio, de esta bitácora de vida. Y yo quiero añadir algo a tu respuesta. Yo estoy segura y con la seguridad de no equivocarme, que casi que el 99% de las personas, después de que terminamos la cuarentena o cuando la estábamos terminando, ya sentíamos un poco de miedo de salir a la calle. Y dentro de las condiciones que hemos vivido, eso puede considerarse normal. Porque es que nos dijeron, enciérrese, que viene algo muy horrible y nos va a hacer mucho daño a todos. Y no estoy diciendo que no fuera así, claro, el coronavirus ha cobrado vidas, el coronavirus pasó de hace 6 meses en China y por allá muy lejos a estar acá ya contando contagios entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, eso fue algo real, pero de ese extremo de enciérrese, porque viene algo muy terrible, porque está pasando algo muy terrible, bueno, ya podemos salir, pero sin la vacuna, sin el tratamiento para el coronavirus, es natural que nosotros hayamos sentido ese temor. Ahora, lo que hay que diferenciar es qué tan fuerte es el temor. Si está pasando a ser un trastorno de ansiedad o no lo nombremos trastorno, una problemática de ansiedad que a mí me impide salir a la calle y relacionarme y hacer actividades cotidianas por fuera de mi casa, ahí hay que hacer un proceso de atención muy importante e inmediato para poder que no se disminuya la capacidad de relacionarse con el entorno de la persona que lo puede estar viviendo. Y por acá hay otra pregunta de Ana Rita y nos pregunta que cómo podemos ayudarle a una persona en duelo en el día a día si no podemos estar cerca por las medidas de cuidado que se deben tener por la pandemia. Esa Verónica, pregunta es muy ¿quieres que... interesante. Esa pregunta es muy interesante porque es que no es fácil
porque a todos nos ha tocado acostumbrarnos a no estar cerca, a no visitar, a no dar un abrazo, que nosotros los latinos somos muy piqueadores, muy abrazadores, pero sin embargo hay formas y la virtualidad nos permite, así en un principio hubiéramos tenido resistencias con la virtualidad, pues la virtualidad es un medio que nos permite estar cerca a esas personas que están en duelo, una llamada telefónica, que la persona sienta que estamos ahí, que estamos pendientes, que esa llamada no sea simplemente cómo está, como si yo pico y chao, bueno, pico virtual y chao, sino que sea una llamada realmente interesada por cómo está la persona, que le dediquemos tiempo a la persona y que si en algún momento es necesario, me voy a atrever a plantearlo con suma responsabilidad, si en algún momento es necesario, guardando todos los protocolos de bioseguridad, hacer una visita a la persona, que haya ese contacto más cercano, no contacto estrecho, pero sí ese contacto más cercano que le permita a la persona saber que en realidad no está sola. Pero la virtualidad se convierte en una herramienta muy importante para hacer ese acompañamiento. Yo quisiera agregar que no solamente pues es un asunto como de llamar a la persona, súper importante, ¿cierto? Y que sepa que estamos ahí, sino también de algún modo hacerle entender que vamos a estar ahí incluso cuando no quiera hablar, incluso cuando no quiera hacer nada, incluso cuando de pronto quisiera estar sola, ¿cierto? Y creo que eso es importante. Es también que la persona sepa que de algún modo vamos a estar dispuestos a acompañarnos y que nos pueda hacer la llamada y que nos puede escribir y que puede contactarse con nosotros. Pero creo que también es importante entender pues que de algún modo la persona tiene muchas otras cosas en su vida que quizás por su proceso de duelo esté desconociendo. Y eso me refiero. Seguramente hay otras redes sociales que estemos desconociendo, ¿cierto? Entonces, algo, por ejemplo, importante es que quizás si vemos que la persona necesita como un acompañamiento más constante, activemos las redes de apoyo, ¿cierto? Contémosle que en el municipio hay una línea de atención psicosocial, ¿cierto? O remitámosla a un psicólogo, a un acompañamiento si es necesario. O para no irnos hasta allá, si de pronto la persona tiene familia, contémosle a la familia que de pronto, ve, yo la estoy viendo como diferente porque no estamos más pendientes de ella, ¿cierto? O de él. Eh, Ayudémosle también a retomar sus actividades y su rutina diaria. Es difícil, es muy difícil al principio, ¿cierto? Nadie dice que después de un duelo, entonces hágale, yo mañana me levanto a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. No, no es tan fácil, pero acompañémosla y ayudémosle también a esa persona a retomar sus actividades diarias. Y creo además de eso, no solo ahora, sino siempre, eh, no asumamos una postura ni de jueces, ni de castigo, ni de reproche, ni de burla. No, asumamos la postura de escuchar. Creo que es bastante. Y muy importante, que ese ofrecimiento de apoyo y que ese ofrecimiento de ayuda no sé qué, ay sí, cuando quieras me llamas, vos sabes que yo estoy acá, porque una persona en duelo es una persona muy vulnerable y es una persona que a veces se limita para llamar, para no cansar al otro, para no molestar al otro y puede sentirse una carga. Entonces, no hay que esperar que quien está dolido llame o busque. Es importante buscarlo, es importante que se sienta acompañado. Yo creo que con eso damos respuesta a la pregunta de doña Rita y vamos también cerrando este programa. Luza, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. No, por acá creo que las hemos respondido. Sí, darle un saludito también a Vivi Serna, que nos saluda, a Aleja y a todas las personas que se han conectado a esta bitácora de vida. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno poder construir con ustedes y qué bueno poder compartir también un ratico. Sí, es muy rico saber que ustedes están ahí, que están acompañándonos en estas bitácoras que estamos haciendo en Facebook Live, que definitivamente las hacemos es para ustedes,
porque queremos aportar ese granito de arena desde Otro Rumbo Fundación. Y quiero terminar con las recomendaciones, Luza. ¿Qué podemos puntualizar? Yo creo que hemos hablado de recomendaciones a lo largo de este espacio, pero yo quiero que las puntualicemos para que sea el elemento a recordar para las personas que nos están viendo. Listo, entonces yo creo que una recomendación, bueno, pues justamente es entender que el duelo es un proceso natural cuando tenemos una pérdida importante. Y en ese sentido, entonces el duelo no es que nos volvimos locos, no es que lo peor que nos pudo haber pasado, no es entonces que no neguemos, no, es un proceso natural que nos ocurre pues cuando todo esto sucede, ¿cierto? Cuando tenemos una pérdida. Y creo que es importante aceptarlo. Bueno, una recomendación que yo quiero dejarles y que de pronto no fue muy explícita en el momento que desarrollamos el tema de hoy, pero la quiero puntualizar, es que no evadamos nuestros duelos y los evadimos de muchas formas. Los evadimos queriendo hacernos los locos, me perdonan la expresión, y no sentir. Los evadimos cuando estamos muy dolidos, pero nos vamos de parranda a beber, a consumir sustancias, porque son formas de evadir los duelos. Los evadimos cuando en lugar de sentirnos encerramos en el trabajo, en un montón de actividades que no nos permiten quedarnos un tiempo solos con nosotros mismos. No evadamos nuestros duelos, que es fundamental que los elaboremos para poder conseguir una vida lo más saludable, feliz y larga posible. Yo le agregaría simplemente, bueno, además de hablar cuando sea necesario, que lo hablábamos ahorita, de retomar la rutina en la medida de lo posible, es importante no tomar decisiones, ¿cierto? Bueno, realmente todos los días decisiones trascendentales, pero decisiones sí, trascendentales. No tomar decisiones muy importantes. Recuerden que ese proceso, pues a veces trae estados emocionales muy intensos. Cuando estamos bajo un estado emocional muy intenso, va a ser más difícil una toma de decisiones de pronto acorde a lo que necesitamos, al contexto, a la situación que estamos viviendo. Sí, las decisiones trascendentales se toman con tranquilidad. No es de la angustia, no es del miedo, no es de la desesperación. Por eso es tan importante esa recomendación que acaba de hacer Luza. Y yo finalizo con la recomendación que les hacía, prepararnos para soltar, para dejar ir aquello que ya no podemos tener en nuestra vida y no lo podemos tener porque ya no está esa persona, ya no está ese trabajo, ya no está la empresa, ya no está el negocio, ya no está la casa. Preparémonos y asumamos esa realidad, aceptémosla y pensemos que todo lo que nos pasa en la vida es porque lo necesitamos, y esto va de la mano con la resignificación. ¿Para qué lo necesitamos? Es la respuesta que nos trae el tiempo, porque el mejor amigo es el tiempo, aunque peleemos con él, que nos trae el tiempo, y esa resignificación es lo que aprendemos tras la experiencia que hemos vivido. Ahora, recuerden que no es el tiempo y nos cruzamos de brazos, es el tiempo acompañado de las recomendaciones y de lo que ya hemos hablado. Claro que sí. No es como pedirle a Dios, Dios sálvame, pero yo no hago nada, ¿no? Dice la Biblia, que es muy sabia, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, es hacer lo que nos corresponde hacer, pero no desesperarnos para que las cosas pasen ya. Es ser conscientes que son procesos de tiempo. Bueno, Luza, llega el momento de despedirnos de las personas que nos han acompañado hoy, de las personas que nos verán en el futuro, invitarlos a que nos sigan viendo cada 15 días. Pues se nos fue 22 días por un compromiso que tuvimos hace 8 días, pero dentro de 15 días nos volveremos a ver, Dios mediante, que nos acompañen, que inviten a sus amigos, a sus familiares a que se unan a estos Facebook Live y que nos ayuden a dinamizarlo, porque son ustedes con sus preguntas, con sus comentarios, quienes hacen que esto realmente sea algo muy chévere.
Así es, muchísimas gracias. Por acá también nos saludó Andrés, Jetse. Jetse, qué bueno que pudo llegar. Un Llegó por saludo lo menos a también. los comentarios. Sí, sí, llegó a los comentarios. Un saludo también pues a las compañeras de la fundación, a Vivi, a Jetse, a Aleja y por supuesto a todos ustedes. De verdad, muchas gracias por conectarse, por compartir este espacio con nosotros. Ay, a Vale, por supuesto. Claro, Vale, que Vale ya está aguantando calorcito en las tierras de Bolívar, pero igual sigue siendo parte de nosotros desde el corazón y con muchas cositas que nos sigue ayudando desde allá. Bueno, antes de despedirme, les recuerdo que si quieren darse la oportunidad de iniciar un proceso psicológico, una psicoterapia con nosotros, sea virtual o presencial, pueden hacerlo llamándonos al 313-615-4077. Ya lo mencionó Luz en un principio, hasta el 10 de octubre tenemos una promoción pensando en poner cada vez la psicoterapia al alcance de todos. Y esa promoción es que ustedes asumen el costo de 2 consultas y nosotros asumimos el costo de una. Entonces ustedes pagan 2 y reciben 3 consultas. Y si lo que necesitan es una asesoría puntual, corta, pueden escribirnos a nuestra línea Otro Rumbo 302-456-1184. Esas son asesorías puntuales, gratuitas y que tenemos a disposición de ustedes desde inicio de este año. Muchas gracias por estar ahí. Únanse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que pueda compartir el contenido que nosotros estamos produciendo constantemente para ustedes y siempre con la intención de mejorar a que sea lo que ustedes están esperando, lo que ustedes necesitan realmente. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias y bueno, esperamos podernos encontrar nuevamente muy pronto. Que estén muy bien. Jetsen, muchas gracias por haber llegado siquiera a los comentarios. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta dentro de 15 días que nos volveremos a ver en esta bitácora en Facebook Live. Hasta luego.